paso a presentaros a las tres personas que van a participar hoy en este coloquio. Hemos intentado tocar tres aspectos. Uno sería la arquitectura, otro sería la decoración y otro sería la organización del espacio. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos a Roger Oller. Prefiero casi que cada una de ellas se presente brevemente a sí mismas, que lo van a hacer mejor que yo. Entonces, Roger, si quieres decir algo sobre ti misma. Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí y también a la asociación para organizar este coloquio que creemos que puede ser muy interesante. Yo soy Roser Oller, soy arquitecta y de un año para acá me he especializado en temas de salud y bienestar, también como la arquitectura, ¿no? Se puede trabajar desde un punto de vista como mucho más humano, más amable. Muy bien, Roser, gracias. Después tenemos a Yolanda. Pues también muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy contenta. Yo soy Yolanda López y me dedico a acompañar a personas en el camino de organizarse mejor y siempre atendiendo todo el espectro emocional. Muy bien, perfecto. Y finalmente Soemi Iracheta. ¿Soe? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy arquitecta e interiorista. Últimamente me he dedicado más al interiorismo, a la decoración, y desde que descubrí el rasgo he aplicado algunas técnicas de decoración y personalmente he visto los cambios que estas técnicas pueden hacer en tu casa. Cosas muy simples que tal vez a veces no tenías en cuenta. Es un cambio radical. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, como veis tenemos una selección fantástica, como lo que decían, un poco tres aspectos, ¿no? De lo mismo, pero tocado desde tres disciplinas diferentes. No os he comentado que la alta sensibilidad se engloba desde lo que en psicología se llama sensibilidad al entorno. Habría un porcentaje de individuos, ¿vale?, a los que como decía, ¿no?, los estímulos del entorno les afectan en mayor medida para bien y para mal, ¿no? Te llegan los procesos y también te afectan, ¿no?, a todos los niveles. Puede ser un estímulo que es positivo y te aporta, o puede ser uno, vamos a decir, incómodo, como puede ser un ruido muy alto. Entonces, en ese sentido, las PAS somos mucho más esponjas con respecto a nuestro entorno y tenemos hay menos filtro, ¿vale? Tenemos menos barrera exterior frente al entorno a todos los niveles. Esto está demostrado desde varias disciplinas, que hay un porcentaje minoritario en todas las especies animales incluso, de aproximadamente el 20%, otros autores hablan del 30%. Entonces, realmente es más importante de lo que pensamos, ¿no? El lugar en el que vivimos, el entorno del que nos rodeamos, a todos los niveles, pero también el entorno físico, ¿vale? El espacio y bueno, qué decir, ¿no? Además que el espacio personal y familiar. Entonces, ¿por qué, abundando en esto, cualquiera de las tres, por qué pensáis que para una PAS es más importante que para cualquier otro? O sea, para todo el mundo es importante tener un entorno agradable, acogedor, que te aporte paz, pero ¿por qué para una PAS es más? Bueno, en parte es porque delante de la sobreestimulación que sufrimos durante el día, en el trabajo, en el día a día con las relaciones que llevamos, en la casa buscamos un poquito de refugio, ¿no? Es el sitio donde nos podemos como regenerar, ¿no? Es en el sitio donde buscamos este recogimiento, ¿no?, para poder retomar fuerzas de energía para empezar el día siguiente, ¿no?, con la misma. Entonces, creo que por esto es mucho más importante. Ya lo es para todo el mundo, porque el lugar de descanso es donde se regeneran nuestras células, ¿no?, durante la noche, pero incluso más por una persona altamente sensible, ¿no?, porque depende de este espacio, ¿no?, que pueda como equilibrar la sobreestimulación que puede haber tenido durante el día. Muy bien. Sí, y también a consecuencia de la sensibilidad sensorial, ¿no?, de la hipersensibilidad a nivel
todo, como nosotros nos afecta más cuando un espacio no es sano, no es saludable, ¿no? Y, dice Len Aron que en el caso de los animales, el animal paz sería el que avisa cuando hay un peligro, o alerta o le afecta más, ¿no? Y da la alerta al resto de la manada. Y es un poco como a lo mejor una paz, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Algo que da alergia o así, a lo mejor te va a dar alergia a ti antes que a otro y tu cuerpo va a detectar antes que ese espacio no es saludable para ti y lo contrario, se va a beneficiar también mucho más de si el espacio es saludable, está bien bueno, acondicionado o lo que sea. Entonces, en ese sentido, podemos dar una pista a veces, ¿no? de lo que es bueno para todos, porque al fin y al cabo todo el mundo se beneficia de un espacio armónico y sano y acogedor, ¿no? Y eso. Ya, Rusia, ya que has empezado tú, hablando de esto, la arquitectura hoy en día, las viviendas responden a estas necesidades, las viviendas que hay en arquitectura, tú como arquitecta, ¿crees que realmente responden a esto? Bueno, son un buen entorno inmediato para una paz, la arquitectura actual y las casas en las que vivimos en general. Bueno, nosotros no las construimos, no las compramos o normalmente no. ¿Qué piensas? Sí. El concepto de vivienda creo que está un poco estandarizado, en el sentido de que nos estamos encontrando con un tipo de vivienda muy, muy igual para todo el mundo y la sociedad no es igual. El tipo de familia ha cambiado un montón, las unidades familiares son muy, muy diversas, la realidad de cada cual también, que se tienen como que flexibilizar un poquito las viviendas, ¿no? Y que se nos puedan adaptar un poquito más. No es que tengo la sensación de que nosotros, ¿no?, nos tenemos que adaptar a las viviendas, en lugar de que la vivienda sea la que se adapte a nuestras circunstancias. Las veo un poquito en general rígidas, ¿vale? En mi trabajo es ideal porque, bueno, pues hacemos obras, hacemos reformas y ponemos las casas a medida de las familias, de sus ocupantes. Pero claro, esto es una carga de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de energía, que además para una persona altamente sensible, una obra es lo más sobreestimulante que te puedes imaginar, porque hay prisas, hay ruido, hay toma de decisiones súper rápidas, hay polvo, hay nervios, ¿no? Hay retrasos. Entonces, tenemos que apostar por un tipo de vivienda que sea como más flexible ya de por sí, ¿no? Que nos pueda como permitir empezar a vivir igual solos, después tener pareja, igual tenemos hijos. Con el confinamiento lo hemos visto, ¿no? Que hemos tenido que poner un lugar de trabajo, ¿no?, en la vivienda. Y este lugar de trabajo pues igual ha sido una habitación, un rincón del comedor, como incluso una cosa, y con esto acabo, con una cosa muy concreta, ¿no? En un salón comedor, tenemos como los enchufes y la conexión de la tele, que ya nos da como una cosa muy rígida de dónde va el sofá, de dónde va la televisión, y esto no nos da juego a mover y poner un espacio de trabajo o a mover para poder hacer un espacio de yoga, como ejemplo práctico, ¿eh? Sí, como dices tú, la pandemia ha visibilizado muchas de las carencias de las viviendas que tenemos, nos ha hecho como más visible, ¿verdad?, esto a nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de vivienda podemos tener o qué medidas podemos tomar para favorecer esto? Tener como nuestro santuario, ¿no?, nuestro refugio donde descomprimir un ratito, etcétera. ¿Cómo lo ves, Sol? Sí, mira, yo creo que para un pase es muy importante tener un espacio propio. Y cuando hablo de un espacio propio no tiene que ser una habitación completa, simplemente una butaca con una pequeña estantería, tus libros favoritos, o no sé, un escritorio donde tengas tus cosas, pero que sea algo que, aunque sea mínimo, que sea completamente tuyo. Así, de alguna manera, sientes que tienes la estructura, el orden que necesitamos. Este rasgo creo que entre más estructura, más orden, armonía, nos deja más espacio por tantos procesos mentales que tenemos y tanta saturación. Al eliminar todo esto y tener tu propio refugio, vamos, esto será muy liberador para ti.
Sí, seguramente es algo que no ocurre, ¿no? Yo he oído también a veces familias que tienen como el rincón de la calma, le llaman, ¿no? Y a lo mejor incluso es compartido, pero como que saben que cuando alguien está lleno se le molesta, ¿no? Es una habitación, lo que decía antes, una de vosotras, con una butaquita y a lo mejor bien iluminado, tranquilo, donde se puede ir, ¿no? Cuando uno lo necesita se nota pues muy tenso, muy cansado. Y sí, es una cosa en la que a veces no se cae y la cuenta de ello, ¿no? Y es muy importante, la verdad. Y tampoco es tan difícil de conseguir, como tú decías. No tiene por qué ser una habitación, puede ser un rincón o la habitación más interior de la casa, más tranquila, lo que sea, ¿no? Yolanda, tú como organizadora, ¿podemos conseguir esto también en cómo distribuimos los objetos en el hogar o de alguna otra manera? Yo lo que encuentro muy interesante es hacer nuestros propios espacios. Es decir, sentir que formamos parte de esa estancia, de esa casa que de alguna manera hemos elegido. Y nos hemos dado cuenta durante el confinamiento que puedes haberte sentido muy bien en ella, como he tenido algunas clientas que así me lo han dicho, pero en otros casos no ha sido así. Es decir, han visto la necesidad, al verse tanto tiempo encerrado en sus propias casas, se han visto con la necesidad de cambiar y decir, me quiero cambiar de domicilio, no estoy a gusto, me he dado cuenta que tanto tiempo que paso aquí dentro y no estoy bien. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hasta la fecha son personas que su día a día, su rutina es pasar mucho tiempo fuera de casa. Al darse cuenta, estando tanto tiempo dentro, se han dado cuenta de que no están bien, no se sienten a gusto. Y a lo mejor yo he conocido casos de personas que vivían en el Eixample de Barcelona y se han ido a vivir a pueblos del interior de Cataluña. 13.000 personas han abandonado Barcelona en la pandemia. Sí. Lo leí ayer en uno de los diarios, no sé cuál, creo que La Vanguardia. Fíjate, 13.000 personas, eso muchas. Es muy curioso, o sea, el tema de darnos cuenta, estoy bien, me siento bien en mi propia casa. Y luego otro tema muy, muy interesante también es, aparte de sentirte bien en tu propia casa, sentirte que estás representado en ella, es decir, a través de los objetos. Para poner un ejemplo que se entienda, yo he estado en casas espectaculares de 3 plantas y que, bueno, luego hablaremos del tema de la acumulación, ¿no? Que no lucen y que también, de alguna manera, la persona no siente que sus objetos forman parte de esa casa. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto como, por ejemplo, la ropa de verano de esa persona está dentro de una maleta en el trastero. Y dices, ¿cómo puede ser que en una casa tan espectacular, tan bonita, tan soleada, y no hayas encontrado tu propio espacio para colocar tu propia ropa? Es decir, has cedido por lo que sea, puede ser porque has cedido el resto del espacio, el resto de miembros de la familia, pueden ser porque o no te sientes parte de ella. Quiero decir que es importante también sentirte representada, sentir que los objetos que te rodean, les haces uso, te gustan. Todo esto es importante y para mí muy, muy interesante. Simbólicamente, ¿no? Esto que dices es muy significativo, sí. Sí, en relación con lo que dice Yolanda, Zoe, tú alguna vez has comentado que el minimalismo puro y duro no es lo mejor para una casa, a lo mejor, ¿no? Este minimalismo que estará tan de moda. Ayer pues hablaremos un poquito más de la saturación y los objetos, pero si quieres comentar algo sobre esto, Zoe. Sí, yo creo que, bueno, algunos de los materiales básicos para el minimalismo llevan mucho cristal, el acero, materiales fríos, la decoración tiene que ser mínima y en el rasgo paz lo que encontramos es una necesidad no solo que tengas un espacio tranquilo, limpio, sino que tiene que ser bello. Entonces habría que encontrar una mezcla entre el minimalismo, pero no en el estado puro, que tendríamos que tener casi nada de los objetos. Hay que agregar un aspecto que es la calidez, que puede venir a través de los colores, a través de la luz. La distribución también ayuda a tener los muebles adecuados, dependiendo de la actividad principal de tu casa, de tu espacio.
Sí, y probablemente tu toque personal también, ¿no? Que lo que decían ahora también Yolanda y Rosé, que lo sientas tuyo. Ya que ha hablado Zoe de los materiales, Rosé, volvemos también a la arquitectura actual. Los materiales, ¿qué nos puedes decir de esto? Porque es un gran tema, ¿no? Se pueden decir muchas cosas de los materiales constructivos y todo esto. Atiende también, son, no sé, ideales a lo mejor para una persona con alta sensibilidad, ¿no? Bueno, qué cambios o qué elecciones se pueden hacer que sean, ¿no? Como más pass friendly, como se dice en inglés. Sí. En cuanto a los materiales, podríamos estar aquí hablando 3 días porque es infinito, pero bueno, para concretar un poquito, sí que hay materiales que pueden promover más nuestro bienestar y nuestra salud y más si tenemos esta sensibilidad más alta, ¿no? Entonces hay materiales que son mucho más naturales, ¿vale? En este sentido vamos a hablar de nuestra tercera piel, entendiendo que nuestra primera piel es la nuestra, ¿no? Es la que nos separa del exterior, igual, y nuestra primera piel pues nos la cuidamos hidratándonos según qué comemos, según las cremas que nos ponemos. Estas cremas pueden ser más naturales, menos. Incluso en las personas altamente sensibles, algún tipo de perfume puede darles como alergia, ¿no? Entonces son un autocuidado que creo que todo el mundo más o menos los que estamos aquí ya tenemos en cuenta, ¿no? Entonces nuestra segunda piel sería nuestra ropa, ¿no? También cuidar qué ropa ponemos, dónde se ha fabricado, qué textura, qué material. Esto se entiende muy fácil, ¿no? Si ponemos como algo que no transpira, ¿no? Un plástico como un impermeable, empezamos a sudar y no es favorable para nosotros. Esto también nosotros sabemos que nos aprieta, que no nos aprieta, que nos rasca, que no nos rasca, la ropa interior, los calcetines, los zapatos. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es nuestra casa como nuestra tercera piel, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que de la misma forma que escogemos nuestra ropa o cuidamos nuestra piel, tenemos que ver dentro de dónde nos ponemos esta tercera piel, cómo puede ser, de qué materiales puede ser, porque es el que alberga el aire que respiramos. Entonces, según qué tipo de pintura, según qué tipo de barniz, según qué tipo de material, puede que esté como emitiendo en el aire algún tipo de tóxico, y este tóxico nos puede ir mal para nosotros, aunque no se note al olfato, ni al gusto, ni nos irrite la vista, pero sí que al respirarlo puede que nos esté afectando. De hecho, lo básico, sobre todo en viviendas que son de alquiler, ¿no? Porque tenemos menos mano para meter cambios, es ventilar mucho, ¿sabes? Es como que, aunque el material que nos hayan puesto sea normal, ¿no? Además, a nivel legal están permitidos, ¿eh? Pero bueno, es ventilar un montón para que el aire se renueve, y también vigilar lo que son los filtros de los aires acondicionados, por ejemplo. Y a partir de aquí, donde podamos meter mano, pues es igual que la alimentación, el menos es más. Como materiales más naturales, pinturas al silicato, revestimientos de cal, de arena. Todo esto lo que hace es que ya no metamos tóxicos en nuestro interior, ¿no? Maderas, tener en cuenta que si no nos estamos construyendo una casa desde cero, lo que es más importante es lo que tocamos, ¿no? Por ejemplo, la capa de pintura última, ¿no? Igual no podemos hacer una casa de madera porque ya nos viene dada la que es, pero sí que podemos hacer el revestimiento o la pintura a la cal o al silicato de una forma mucho más natural. Uh-huh. En cuanto a la electricidad o las instalaciones o esto también, ¿hay algo que...? A nivel de instalaciones, se están dando casos ya de que haya personas, y creo que las PAS tenemos como prioridad, ¿no?, a que nos estén afectando los campos electromagnéticos creados
pues por las wifis, por las antenas de telefonía de móvil, pero incluso por el mismo cableado eléctrico de las casas, ¿vale? Incluso no sé si aquí habrá personas que oyen la electricidad, un zzzz, seguro que os habéis fijado, seguro. Entonces, esto para el día a día, pues vamos tirando, pero sobre todo en el espacio de descanso de la noche es muy importante que lo que es el cabezal de cama lo tengamos muy protegido para que no haya como interferencias entre nuestro descanso y estas ondas electromagnéticas que pueden producirse. Entonces, la arquitectura, sobre todo la parte de la bioconstrucción y ahora también toda una parte de arquitectura muy enfocada en la salud, pues promueve los estudios para ver exactamente qué campo electromagnético tenemos y después hay tipos de apantallamiento, ¿vale? Para proteger estos espacios o de descanso o de trabajo, ¿no? Sobre todo espacios de larga permanencia para protegernos. Es un poquito el concepto es que a veces el enemigo lo tenemos en nuestra propia casa sin saberlo, ¿vale? Llegas como si sobreestimulado del trabajo, del día a día, te metes en tu casa y en lugar de descansar va peor. ¿Por qué? Porque igual hay un enemigo invisible que no oímos, que no olemos, que no vemos, que nos está, en lugar de cargarnos de energía, nos está restando. Y incluso hay enfermedades, ¿no? Incluso depresiones, y que te pone la etiqueta igual, depresión, y no, lo que igual estás intoxicado por una serie de productos que están en tu casa, ¿no? Y tu casa, en lugar de ayudar, es tu peor enemigo. En este sentido, cabe también hablar de los productos de limpieza. También, bueno, los ambientadores, por ejemplo, ¿no? Me imagino. Y de hecho existe el concepto de edificio enfermo, se usa más para edificios de oficinas o así, que no se ventilan bien, ¿no? Es todo aire cerrado, circuito, pero... Sí, hay que tener en cuenta que el edificio enfermo en cuanto a oficinas hay un porcentaje, ¿no? Si, por ejemplo, hay 100 personas trabajando, si hay un 20 o un 30% que se ponen malas, es un edificio enfermo. Cuando hablamos de casas, un edificio enfermo en una casa, solo que una persona de la casa, de la familia, ya no le esté sintiendo bien algún tipo de material, ya es edificio enfermo en una casa. Esto. Seguro que La Paz sería la primera en ponerse enfermo dentro de la vivienda, si eran varios compañeros de piso o lo que sea, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Ves? Sí. Y otro gran tema para una paz suele ser el tema del ruido. El ruido y el silencio, ¿no? Podemos ver en positivo y en negativo. Entonces, cualquiera de vosotras que me podéis decir, bueno, tenemos por un lado el ruido exterior y por otro el ruido interior. Podemos tratar cualquiera de los dos, ¿no? Que hacemos en el interior de la vivienda y también que hacemos para aislar del ruido, ¿no? Por ejemplo, los que vivimos en el centro de Barcelona, a veces el ruido es un inevitable, lo tienes ahí fuera, ¿no? Y entonces, cualquiera, o el ruido interior. En cuanto a, no sé si decoración se puede hacer algo para que un espacio sea más silencioso, no sé si se te ocurre alguna cosa. Y después comentamos un poco los cerramientos de cara al exterior y eso, cómo nos podemos un poco proteger los que no vivimos en la Garrocha ni el Pirineo, ¿no? Que vivimos en un entorno más urbano y eso. Hay materiales que ayudan a que el entorno, el espacio sea más silencioso o así. No sé si Zoe quieres comentar o Roger, como veáis. Vale. Bueno, primero quería comentar algo. Cuando dices ruido, hay que tener en cuenta que el ruido no solamente es acústico. Ya con los materiales que tengas a la mano, que puede ser, no sé, una cortina que sea gruesa o una placa de corcho, esto va muy bien si tienes el vecino ruidoso que no te deja. Puedes recurrir a esto, pero también tener en cuenta que el ruido puede ser visual. Claro, también. Y lo detectas porque hay una incoherencia en el ambiente. La mezcla de colores, la mezcla de texturas, no nos vamos dando cuenta, vas agregando decoración o cosas que te gustan por el tacto, está bien, pero no tomamos en cuenta que mezclar las cosas sin que haya una sola línea
empieza a provocar una especie de choque dentro, algo consciente, no estamos tan al tanto y esto a la larga genera mucho estrés. Una cosa tan simple como, no sé, si tienes en el sofá un almohadón de topos y otro de un color más fuerte. Este tipo de cosas es lo que tendríamos que buscar una línea para seguir basada en paleta de colores, texturas, para lograr un poco esta coherencia, es lo que rompe lo que se llaman espacios armónicos o serenos, ¿no? Un poco buscar la serenidad, sobre todo porque es el espacio donde vamos a descansar, ¿no? O sea que tiene sentido. Muy bien. Y con respecto volviendo al ruido exterior, Rousset, desde el punto de vista arquitectónico, porque es un gran tema este, ¿no? Bueno, ya sabemos, las casas que oyes a los vecinos discutir, hay muchos conflictos. Hace poco escribió, bueno, una persona a la asociación que su hermano estaba en un litigio porque el vecino hacía mucho ruido y que si no había unos derechos especiales para los PAS, y le dijimos que lamentablemente no. No, pero es un gran tema, a ver si te tocaba, ¿no? Bueno, todo esto, o una calle con mucho tráfico o algo así. Sí, en principio podemos tratar lo que son las aperturas, que es el elemento como más débil, ¿no? Es por donde nos puede entrar más ruido que por la pared en sí. Entonces, si tenemos mano, que es el piso de propiedad, por ejemplo, podemos cambiar las puertas y ventanas o hacer doble ventana. También podemos incluir porticones exteriores, toldos, porticones interiores, cortinas, para hacer como un filtro, ¿no?, de este ruido que se produce al exterior. También podemos jugar, si tenemos terrazas o balcones o las mismas aberturas, con plantas, con cortinas, y tapar visualmente un poquito lo que decía también Zoe, visualmente la fuente de sonido. Esto funciona, en parte, que no sea tan evidente, ¿no? Tú puedes oír un coche, pero es que si lo ves pasar, el coche es como, si tú tapas el impacto visual, pues de alguna forma ya le das como otro sitio, ¿no? Y además lo que son plantas, lo que son cortinas, lo que son toldos, amortiguan, hacen como de absorbente. Igual no aíslan del todo, no crean como una bombolla, sino que absorben un poquito el ruido y ya nos viene como más mitigado. Y en este sentido recordar pues que hay materiales que rebotan el sonido y lo amplifican, que son los materiales como un espejo, como un cristal, como el acero. Son materiales que no son nada porosos y lo que hacen es ampliar el sonido. Por ejemplo, aquí en Barcelona, un sitio donde da gusto ir es la cafetería del Caixa Forum, porque tiene paredes recubiertas de tela, entonces es un entorno muy silencioso. Puede estar llena la cafetería que tú solo oyes así como un sonido bajito, ¿no? Es un poco un ejemplo muy bueno, ¿no?, de cómo un lugar puedes conseguir que sea más... Sí, sí. Y otra vez estás en cafeterías que haces así nada más entrar, ¿no? En restaurantes. A nivel de geometría, hay unas geometrías que lo que hacen es una combinación de la geometría del espacio y del material. Puede que el mismo ruido lo multiplique, ¿vale? Esto nos pasó en una casa de colonias que había un comedor muy bonito en una vuelta, ¿sabes? Estas vueltas como catalanas, precioso, eso sí, 120 niños ahí gritando todos. Esto era una locura, estábamos todos como, socorro, queremos salir de ahí, ¿no? Bueno, que ya vemos que aunque nuestra casa no sea la ideal, siempre hay pequeñas cositas que podemos hacer, bueno, para que estar más a gusto, ¿no?, y sea más confortables. Y bueno, y ya no podemos hablar de esto sin hablar de la luz, que es otro gran tema, ¿no? Este sale siempre cuando uno elige un piso que sea luminoso, ¿no? Yo había hecho una especie de encuesta en uno de nuestros grupos sobre preferencias de los PAS en cuanto a la decoración y la casa, y la luz era como el material que todos mencionaban, la luz, y es un gran tema, ¿no? Luz natural, pero también podemos hablar de luz artificial. Entonces, Zoe, tú misma, si quieres comentar algo de este aspecto, cómo nos influye la luz, qué podemos hacer al respecto para tener una casa, pues eso, sea el entorno ideal para nosotros. Claro. Bueno, de acuerdo a mi vivencia propia y también esta encuesta,
un PAS necesita la luz cálida. La luz cálida e indirecta, que puede provenir de una lámpara, una pantalla de estas de fluorescentes, pero un poco escondida. Todo esto es indirecto. Y sobre todo, tener la posibilidad de regular la luz dependiendo de tus necesidades. Tener como capas de luz. Una puede ser la capa de me quiero relajar, quiero estar como si tuviera las típicas velas, pero no tiene que ser exactamente una vela, sino que puedes tener distribuida una serie de pequeñas lámparas y encenderlas, apagar todo cuando quieras relajarte. Otra, una luz principal, que puede ser una luz de trabajo. Y eso, evitando lo que es la luz blanca, muy directa, puede llegar a sobreestimularte y ser muy, muy molesto. Esto era una de las respuestas, ¿no?, del cuestionario también. La mayoría odio los fluorescentes. Sí. Esto salía mucho, ¿no? La mayoría comentaban esto, sí. Sí, sí. Muy bien. Roser, ya desde el punto de vista de la bioarquitectura y todo esto, ¿no?, de lo que decías tú, ¿qué es esto? ¿Qué es que podemos decir de la luz? ¿Qué es lo que comenta la arquitectura, toda esta arquitectura que busca ser más saludable? Sí, entonces representa que tenemos como un reloj interno todas las personas, ¿eh? Pero un poquito lo que dices tú, Teresa, ¿no? Las PAS lo tenemos como más, es como un reloj más, más sensible, ¿no? Más especial, ¿no? Entonces la conexión es más directa, ¿no? Con nuestro reloj interior se conecta con la luz natural del sol. Entonces, por la mañana el sol nos da una luz como mucho más azul y lo que hace esta luz azul es que provoca que nuestra glándula pineal segregue cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Para qué? Para que nos levantamos de la cama, no empecemos a hacer cosas, ¿no?, que nos activemos. Al mediodía, a esta hora, ¿no?, la luz es más verde y no es gratuito, ¿no?, que las plantas sean verdes, porque al ser verdes captan más la luz del mediodía y es más favorable para que haga la fotosíntesis. Y por la tarde, al atardecer, la luz es más rojiza, ¿vale? Y esta luz rojiza lo que hace es que nos invita ya a conciliar el sueño, ¿no?, a bajar un poquito de revoluciones, a cerrarnos en casa. Y lo que hace esta luz es decir a nuestra glándula pineal que segregue ya la melatonina para prepararnos para ir a la cama. Esto es la luz natural. Entonces, la luz artificial ya está preparada como para darnos también estas pistas. Entonces, una PAS, por ejemplo, si antes de ir a la cama tenemos fluorescentes, estamos mirando pantallas de ordenador, el móvil, le estamos indicando a nuestro cerebro le está llegando una indicación contraria a la hora que es, ¿no? Y puede llegar a crear una confusión interna, ¿no? Porque a la hora que tendría que estar segregando melatonina para irnos ya a la cama, igual le estamos diciendo que con luz azul de las pantallas o de fluorescentes que toca activarnos, entonces nos puede costar más conciliar el sueño. Entonces es muy importante estar conectados con el ciclo día-noche y es muy importante que nuestra luz artificial tengamos en cuenta nuestro ciclo, ¿no? Y en el caso de la noche, pues cuidar la iluminación como mucho más tenue, podemos jugar con la intensidad, con la regulación, con la temperatura de color y según la actividad que utilizamos, que necesitemos, ¿no? Esto es vital para una PAS, esto último que acabas de decir, porque hay lo que suelen llamar el sistema óptimo, los neurólogos, de óptimo de activación, ¿no?, en el que funcionamos muy bien durante el día, que no estamos ni demasiado apagados ni pasados de alerta o así. Las PAS llegamos muy rápido a ese punto óptimo de activación, pero también hay más facilidad para pasarse de frenada y sobreactivarse. Entonces, si uno ha estado sometido a muchos estímulos, puede llegar a casa sobreactivado y
una manera de rebajar eso, aparte de que te puedas dar un baño relajante, lo que sea, descansar, tal, sería el que dices tú de las luces, ¿no? Luces bajas, cálidas, que ya le vayan diciendo a tu cuerpo, a relajarse, hora de desconectar, ¿no? El sistema nervioso deja de estar a 100, que ya no te hace falta, ¿no? Un poco porque tenemos este termostato que se dispara enseguida y después cuesta a veces bajarlo, ¿no? Y por eso a veces hay gente que tiene dificultad para dormirse, ¿no? Bueno, le puede pasar a cualquiera, pero hay pues que comentan y es por esto, ¿no? Que la cabeza sigue a 100, ¿no? A las 11 de la noche cuando están en cama. O sea que sí, es un gran tema. Sí. En relación a esto, igual Zoe nos puede explicar un poquito más, porque hay a veces en una reforma, ¿no? En un proyecto de interiorismo, una reforma, igual no es tan importante la reforma en sí, sino la iluminación. Sí, incluso crear ambientes, ¿no? Me imagino. Se pueden crear ambientes dependiendo del área que estamos tratando de mejorar, que puede ser el salón, un diferente ambiente para la habitación. Pero una cosa hay que tener en cuenta es que muchas veces no podemos intervenir tanto. Tenemos una casa de alquiler y no podemos hacer un cambio tan radical. Entonces, se pueden utilizar cosas muy a la mano. Incluso empezar proyectos de hazlo tú mismo, hacer lámparas, una pequeña pantalla para proteger alguna de las bombillas. Tener claro que todo se puede mejorar con simplemente cambiar la bombilla en lugar de blanca, cálida. Claro. Tener esto en cuenta. O cuando vayas a hacerte un baño, tener una lámpara por ahí, puede ser con baterías, que parecen de cera, pero no. Esas posibilidades están muy al alcance de la mano, no limitarnos a pensar que, bueno, para tener este tipo de relajación o este bienestar tengo que gastarme un dineral o no puedo hacerlo, sino que esas son las alternativas. Tener cosas muy sencillas, muy a la mano y te pueden aportar este tipo de armonía, hablando de la luz. ¿Y mejor las luces indirectas, Zoe? Es mejor las luces indirectas porque, como estábamos comentando, una luz que está muy central, primero te va a sobreactivar. Si estás buscando exactamente esto, si sientes que necesitas trabajar mucho en algo muy enfocado, puedes optarlo, pero no tener un espacio cerrado, de que solo tengo esta luz y no puedo hacer nada más, sino tener varias opciones. Tu luz central, tus luces de apoyo, una lámpara grande, una mediana que tengas por ahí y pequeños toques de iluminación para momentos muy acogedor, que necesitas más calma. Sí, incluso ahora está muy de moda, ¿no? Poner a lo mejor luces indirectas en los pasillos o hacer efecto spa en los baños. Esto ahora, ¿no? Sí, es moda, que una cosa que puedes encontrar en cualquier tienda, estas luces de Navidad. Sí, exacto. Las pones escondidas en una estantería y es otra cosa. Y ya no tienes que hacer toda una instalación, que a ver, la ideal es hacerlo, pero si no hay tiempo o no hay recursos, por tus luces de Navidad las escondes y vas a tener una buena opción con esto. Nos hacen dos preguntas interesantes por el chat. Una es, con los niños, si hay algún consejo, niños supongo que se refieren a niños PAS, ¿no? Para, luz e iluminación. Vamos a empezar por esta y después decimos la otra. No sé si alguna de vosotras tiene algún consejo. Sí. Yo tengo una clienta que hicimos la reforma de su casa, incluimos unas tiras de LED de luz indirecta. Me dijo que esto era súper interesante para los niños. A la noche, llegar a la noche y a cerrar todas las luces y dejar solo la luz
de ambiente, ¿no? La luz indirecta, para que los niños entendieran ya que tocaba ya dejar de jugar, que tocaba ya el baño, que tocaba la cena, que tocaba ya cómo bajar ritmos. Incluso el primer día los niños decían, no me veo, no me veo. Dices que ahora ya no te tienes que ver, ahora ya se trata de bajar. Sí, bueno, yo con mis niños pequeños en verano bajaba las persianas a las 8 y ponía luces cálidas, ¿no? Aunque fuera de día todavía. Lo hacía siempre, porque era la manera de que ellos ya entendían, ¿no? Como que ya era la época, ya a las 9 y tal se iban a la cama, ¿no? Y era un truquillo, ¿no? Que seguro que hemos usado más de una madre y padre esto, de bajar persianas y que parezca que es de noche. Vamos a hablar de esto, no solo de la luz, sino también la naturaleza, que es otro gran tema. Otra vez la pandemia, aquí metidos entre hormigón los que vivimos en Barcelona y de repente dices, me siento tan desconectada de lo natural que es nuestro entorno, ¿no? De donde venimos. Bueno, un poco relacionado, sí, lo que comentas, Teresa, tener plantas de interior en casa. Ahora también se está poniendo muy en tendencia todo el tema de la flora vertical. Todo esto también sí. Nos aporta ya no es ruido visual, sino que es lo contrario, es bienestar. Ver una pared, ya no es solo poner un cuadro, sino poner pues esto, flora vertical y ver algo relacionado, ¿no? Con la naturaleza, que nos conecta directamente con ella, pues esto es también algo que nos beneficia a las personas PAS. Entonces, hay otro tema que yo encuentro muy interesante porque al trabajar con el tema de la relación con los objetos y relacionado con el tema del ruido visual, ¿no? Que es la acumulación de objetos. Es decir, en el día a día ya no solo nos movemos en este baile de mover cosas de un sitio para otro, sino que además convivimos en casa puede ser que con acumulaciones de objetos y puede ser que sea de manera inconsciente o de manera consciente y que no sabemos cómo tratar de poner orden ahí, ¿no? Al final los objetos nos generan efectos y nos generan emociones. Nos pueden generar emociones positivas, ¿no? Para hacernos sentir en bienestar, sentir calma, o todo lo contrario, si entramos en una habitación y vemos acumulación y caos de manera indirecta, esto nos desenfoca muchísimo, no tenemos claridad mental, tenemos malestar, agobio, cansancio y a veces es lo que decía, que a lo mejor no nos damos cuenta y es importante darnos cuenta y poner una solución a este tema, ¿no? Por eso siempre digo el tema de un lugar para cada cosa, ¿no? Y implantar sistemas de organización. Es decir, que dentro de la casa cada objeto tiene su casita después para dormir, ¿no? Es decir, si hemos implantado un sistema de organización en el cual todas las cosas de la papelería van a ir aquí, todas las cosas relacionadas con el tema de la ferretería irán allá, todo el tema de los niños irá aquí, también implicaremos a los niños. Es decir, implantar un sistema previo de decir dónde va todo, esto nos va a facilitar muchísimo el día a día, nos va a hacer ganar muchísimo tiempo, que esto lo veo muchísimo también con clientas, que pierden muchísimas horas en encontrar un papel que necesitan un día para hacer una gestión. Y cuidado, porque esa hora, a lo mejor para ti no es tanto tiempo, pero si vas sumando horas, horas y horas, se convierten en semanas si las sumas al final. Y esto nos genera mucho estrés. Entonces, ya no son los tiempos, es también lo que comentaba antes Zoe de el ruido visual, ¿no? La saturación que produce a cualquier persona, pero a lo mejor a una persona le estresa más. El tener demasiado objeto, ¿no? Y no hacer limpieza o no. Ahí está, y es el tema de, un poco ha salido la palabra, ¿no? De minimalismo. Yo estoy muy de acuerdo con el minimalismo práctico, que no es ser asceta, no es empezar a soltar cosas y a desapegarte, a tratar con la acumulación e irte al lado opuesto. No, es encontrar un equilibrio entre lo que necesito y lo que uso al final, ¿no? Es entrar en tu casa y que todo tenga un sentido, que todos los objetos pues puedan tener una función de belleza y también de utilidad, ¿no? Al final es eso, ¿no? Que uses las cosas, que las disfrutes,
que las compartas en familia y que de alguna manera, pues eso, que estén organizadas, pero que además implicar al resto de personas que convivan contigo, ¿no? Que el resto de personas sepan dónde va cada cosa, dónde encontrarlas sin tener que preguntarte. A los niños, involucrarlos, ¿no? Y enseñarles. Hay muchas maneras divertidas de hacer gaming y implicarlos y que también jueguen a ordenar, jueguen a organizar. Y se trata un poco de esto, de buscar un poco de orden en nuestro día a día. Antes hemos hablado de las estancias que tienen un uso único, ¿no? Y ahora con todo esto de la pandemia nos ha dejado claro que los espacios son multifuncionales. Claro. En un momento No hay dado otro remedio. estar... Son casas Sí, pequeñas y no tenemos otro remedio. Claro. ahí está. Estamos en un comedor y estamos comiendo, en otro momento descansando, en otro momento haciendo ejercicio. Y al final también eso hay que tenerlo en cuenta, porque entonces eso quiere decir que en ese comedor no solo habrá objetos del comedor, propios del comedor. A lo mejor tendrás que, si haces ejercicio, pues guardar los elementos vinculados al ejercicio pues en algún cajón. O quiero decir que todos estos cambios van a hacer también que en las estancias vivan diferentes categorías de objetos, pero para ello también lo que nos va a ayudar muchísimo también es buscar soluciones y productos de organización para que, aunque en un mismo espacio haya diferentes categorías, el hecho de distribuirlas de una manera lógica, de una manera más o menos coherente, esto nos va a ayudar también muchísimo. Y, o sea, una paz seguro que se beneficia mucho más que cualquiera de tener eso, armonía en los objetos necesarios y tal, pero puede tener más dificultades a la hora también como de hacer limpieza, el deshacerse, ¿no? De lo que a lo mejor es superfluo, objetos que ya no necesitas. ¿Y tú crees, tú que has ido acompañando a mucha gente en este proceso, en sus casas, ¿no? Pues a lo mejor pues cerrar el piso de sus padres o lo que sea, o su propio piso, ¿no? Es decir, Yolanda, ven porque necesito aquí estructurarme un poco. ¿Crees que sí o no? ¿Puede haber alguna dificultad añadida en este sentido? Mucho, ¿Por porque... una paz? Sí, porque, claro, ¿qué pasa? Hay un tema muy importante y es que hay hábitos que no nos han enseñado desde pequeñitos. Por ejemplo, el tema de organizar, claro, para mí es vital, o sea, cada día convivo, desde que me levanto hasta que me acuesto convivo con la organización. Para mí es vital porque me hace funcionar mejor, es así. Y esto no nos lo han enseñado de pequeñitos, como no nos han enseñado otros temas, ¿no? A gestionar mejor nuestras emociones y otros tantos temas, que para mí es vital. Entonces, relacionado con este tema, hay un hábito, por ejemplo, podemos tener el hábito muy integrado de limpiar, ¿vale? Pero a lo mejor no tenemos otros hábitos integrados como es el tema de vaciar, ir vaciando, porque vamos entrando cosas en casa, pero no tenemos la costumbre de ir vaciando y cambiar este chip y decir, ostras, si estoy entrando todo esto, quizá pues puedo hacer espacio y voy a dedicarme, por ejemplo, a una habitación y poner un poquito de orden y de vaciar. Y es un poco dar salida a lo que ya no te está representando en ese momento. Yo he ido a casas, lo que se dicen casas museos, es decir, casas que viven en otra época y casas que la persona dice, es que ya no estoy a gusto, no me siento bien, me siento como bloqueada. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor hay que hacer un trabajo previo de soltar para adecuarte y rodearte realmente de aquellos objetos que te representan en tu presente actual, ¿no? Y un poco es esta la idea. ¿Y cómo hacer ese proceso sin abrumarte? ¿Tienes algún consejo? O sea, porque igual puede ser abrumador para una paz, hay, no sé, como apegos emocionales o no sé por dónde empezar, ¿no? También me imagino, porque además tenemos tendencia a ocuparnos de todo a la vez mentalmente, ¿no? No sé si puedo pensar que esta puede ser una dificultad. ¿Cómo hacer para evitar abrumarte un poco y que digas, va, paso de todo y lo dejo como está? ¿No? La verdad es que hay mucha dificultad en cómo saber empezar. O sea, dar el primer paso, esto cuesta muchísimo. Claro, una de las posibles soluciones, pedir ayuda, ¿no? Por otro lado, si lo quieres hacer tú
darte el permiso de ir poco a poco, porque si es una cosa que no has hecho nunca, no juzgarte e ir poco a poco. Y bueno, hay un concepto que a mí me encanta, el concepto Kaizen, que es el de la mejora continua. Empieza poquito, aunque sea 10 minutos, 5, lo que quieras, si es que te abruma, porque hay personas que verdaderamente se abruman, no saben por dónde empezar. Además, hay otro gran temazo vinculado con el tema de la acumulación, que es el tema del apego emocional. Claro. Los objetos nos generan emociones y esto puede ser muy útil porque nos hace estar felices y sentir bienestar. Pero hay otro tema que a veces vinculamos a los objetos a las personas. Y esto me pasó en un caso muy claro que siempre explico en los talleres, que es una señora me llamó porque convivía en su casa con muchas cajas de cartón que eran los objetos de su madre fallecida hacía un año. La casa donde vivía su madre se tuvo que vender y se trajeron todas las cajas con todas las pertenencias de su madre a su propia casa. Su día a día era ir esquivando cajas por toda la casa, porque la casa tampoco es que fuera muy grande. Ella convivía con su hija adoptiva. Quiero decir con esto que durante un año no tuvo, o sea, porque además estaba pasando su propio duelo y no tenía el suficiente valor de ponerse en marcha y afrontar abrir esas cajas. Me llamó y empezamos a hacer un trabajo de aquello de empezar a abrir cajas y a ver qué salía, ¿no? Claro, no recuerdo si fue en la segunda o tercera sesión que quebró y empezó a llorar esta persona porque empezó a abrir objetos y todo lo vinculaba con su madre. Es decir, me llegó a decir esta frase esclarecedora y además la pronunció en alto y ahí quebró, ¿no? Diciendo, es que Yolanda, si tiro todas estas cosas estoy tirando a mi madre. Claro, ¿hasta qué punto había vinculado el objeto con el recuerdo de su madre, ¿no? Y entonces aquí había un trabajo importante de desvinculación, ¿no? De decir, tu madre es tu madre y el objeto es el objeto. Claro. Y ahí... Interesante. Sí, la verdad es que fue muy bonito, ¿no? El tema de decir, tratar este tema, darle espacio, porque esto es otro mini duelo también que hay que pasar. Y a partir de ahí, pues ya fluyó, quiero decir, que ya se pudo desvincular poco a poco de los objetos y bueno, una de las técnicas se le llama miniaturizar. Si te gusta, por ejemplo, mucho una vajilla que fue de tu madre y que no puedes guardar toda, pues quedarte con una taza, ¿no? Que representa esa vajilla que fue de tu madre y así lo fuimos haciendo, porque no solo era la vajilla, también le gustaba pues algunas prendas, algún bolso, claro, todo no se lo podía quedar, entonces fue como seguro cogiendo. Que se quedó muchísimo más a gusto después y siguió honrando la memoria de su madre igualmente. Una cosa no está relacionada con la otra, claro. Es que por eso trato todo el tema también organización y emoción, porque al final es una cosa que esta persona tenía dentro que no había llegado a expresar. En el momento que lo llegó a expresar, ya está. Ya se le dio espacio a esa emoción. Sí, hay muchísima carga emocional en el espacio en el que estamos, mucha, simbólicamente refleja muchas cosas, refleja mucho de nuestro interior, todo lo que tenemos alrededor. Como último tema, Zoe, si nos quieres comentar un poquito sobre los colores y un poco la decoración en sí, cómo podemos hacer para eso, que un espacio sea más sereno para una paz o más relajante, un poco ese refugio del que hablábamos, ¿no? Vale, bueno, yo creo que un truco que todos podemos aplicar es seguir una línea. Seguir una línea. Seguir una línea, vale. Seguir una línea en cuanto a la decoración y también prepararnos un poco, sobre todo si compartimos la vivienda con mucha gente, prepararnos y aceptar un poco que las otras personas tal vez no perciban lo mismo que nosotros. Perdonar por ese lado y prepararnos de la forma en que
por ejemplo, si eliges un solo tono de color para tus toallas de baño, un gris, un vento, ya te preparas para el caos que puede generar las otras personas de dejar todo ahí. No es lo mismo ver un montón de toallas de un solo color. Tal vez no te altera tanto que ver todo en la toalla del Mimi, la toalla de y no da tanto efecto de caos. Aunque haya un poco de caos, no va a dar tanto efecto de caos, aunque no haya mezcla de colores, ¿no? Y lo mismo aplica para la decoración en sí. Es decir, si vas a poner plantas tropicales, busca mantener la misma línea de plantas tropicales, al menos por área. Bueno, que quiero poner cactus también, busca tu área de tus cactus. Los colores lo mismo, habría que elegir una paleta de colores donde prevalezca el más claro para las superficies más grandes. Evitemos los blancos porque aunque se tiene la idea de que un blanco es neutro, en realidad es estimulante. Entonces evitamos eso, puedes optar por un blanco roto, un tono muy, muy suave. Y los acentos de color, que me gusta no sé, el violeta. Bueno, puedes poner alguna decoración pequeñita por ahí. Irnos también por capas y mantener esta coherencia. No es fácil de un día para otro hacer que todo combine, pero con los nuevos objetos que vas incorporando lo puedes hacer poco a poco o reorganizando tus objetos dentro de la misma casa para que combinen, siguiendo siempre los mismos colores, lo mismo con las texturas, no mezclar la alfombra de pelo con, después pongo una silla de ratán, estas cosas a veces van tocando entre sí. Sí, y bueno, en el caso de decoraciones como cuadros, también seguir la misma línea, que me gustan las fotografías en blanco y negro. Bueno, opta por poner fotografías en blanco y negro o ilustraciones en blanco y negro. Después no, me gustan más los colores, ilustraciones con tus colores. O sea, en cada sala como una coherencia, una coherencia con una línea. En cada rincón. Claro. Esto ayudaría mucho para mantener esta armonía en la decoración. Muy interesante. Bueno, podríamos seguir 2 horas hablando porque es un tema interesantísimo, pero bueno, se nos va el tiempo. Entonces, si queréis cada una, si queréis dar hacer un comentario final, así alguna reflexión final para cerrar, si os parece, empezando por ti misma, Rosé. Sí. Bueno, retomando la parte que ha ido saliendo, ¿no?, de los materiales naturales, pues un poquito como idea, pues que los materiales naturales, como más podemos poner en nuestra casa, más acogedora será en cuanto es como que notaremos que nos abraza, ¿no? También es una sensación a nivel térmico, a nivel acústico, a nivel de calidez, a nivel de texturas, incluso de olores, puede que nos venga muy bien. El mercado, de alguna forma, se está moviendo en este sentido, ¿no? Cuesta buscar una pintura que sea natural, un material que no lleve resinas, ¿no? Entonces, como más demanda haya, más oferta encontraremos, ¿no? Y según como consumidores podemos ir pidiendo estas cosas, no solo cuando lo compremos, sino cuando alquilamos un piso así, preguntarnos, ¿no?, qué tipo de material se ha utilizado, qué tipo de pintura, qué tipo de acabado, para un poquito crear la demanda y que mejore la oferta y mejorar así entre todos como el parque inmobiliario general. Sí, que como consumidores tenemos que, bueno, que ya no lo hemos comentado, que después hay esta parte ética del PAS, ¿no?, de contribuir a un mundo mejor y a mantener el planeta sostenible, y ahí, bueno, tenemos un poco esta pequeña mano, ¿no? Si como consumidores demandamos unas cosas, se ofrecerán más en el mercado, ¿no? Un poco lo que vienes a decir, exactamente. Muy bien, Yolanda, o bueno, Zoe, vamos a ir por orden más que hemos participado, Zoe. Bueno, a mí me gustaría agregar que tengáis en cuenta que no necesitas hacer un gasto muy grande para empezar a incorporar la armonía dentro de tu casa. Puedes ir poco a poco, también puedes
pueden ser de ayuda a proyectos de hazlo tú mismo. Eliminar la idea que necesitas hacer un gran gasto para tener armonía dentro de tu hogar. Esto lo puedes hacer con gastos mínimos, como una pintura. Al hacer este pequeño cambio puede ser la gran diferencia. Sí, exacto. Hay gente que piensa que esto es como para ricos y no. Además, bueno, una PAS normalmente cuenta con la ventaja de que hay creatividad personal y entonces, ¿no? Hay intuición y puedes tener muy buena mano para crear un ambiente acogedor con 4 cositas, ¿no? Como dices tú, no hace falta grandes gastos ni grandes complicaciones. Y por último, Yolanda. Sí, pues así como al igual que las personas pues crecemos y evolucionamos, necesitamos que también vaya a la par que dentro de la casa las estancias, los usos y los objetos también vayan cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Que consigamos casas coherentes a lo que somos, que tengamos casas que el tiempo presente sea real. Sí, o sea, que nuestras casas deben hablar de nosotros. Si estuvieran bien y como debe ser, deberían hablar de nosotros y de nosotros en el presente, no de nosotros hace 20 años, ¿no? No. Ni de Ahí está. la generación anterior, sino de nosotros. Exacto. Ahora que si dejamos las llaves a alguien que nos conozca, que cuando entre diga, esta casa es de tal persona. Sí, muy buen consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias a las 3.